Bueno, ¿cómo se van a implementar las donaciones que se están entregando al SINAE hoy? Bien, el día de hoy ya en este momento contamos con el camión de SINAE que se encuentra acá. Nosotros, tal como lo realizamos en la primera entrega en abril, sin duda se lo entregamos directamente al SINAE, que es quien, en marco con el Comité de Emergencia a nivel nacional, lleva el cuidado y el control y el desarrollo más correcto de suministrar los elementos que se van recogiendo y que se van brindando a nivel de solidaridad en la sociedad para llevárselo a aquellas uruguayas y uruguayos que más lo necesitan y lo tienen en una situación más urgente. Por lo tanto, nosotros, al margen de toda la, no al margen, sino más bien sumado a la tarea que se desarrolla por las diferentes brigadas que colaboran de los distintos sindicatos en cada vez que tenemos una situación de tal característica y tal dimensión, bueno, las donaciones que se recogen se le entregan expresamente al SINAE y es quien las dirige expresamente a cada uno de los departamentos y a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que lo están necesitando. Entonces, ¿fueron dos campañas que se están entregando? Sí, fueron parte prácticamente, y tristemente por la realidad que se ha dado en nuestro país, fue prácticamente parte de la misma. Sí, fueron dos momentos distintos de solicitud de las donaciones, una en marzo, la otra ubicada ya en mayo, pero que en el mismo formato de trabajo que se ha desarrollado históricamente, el día de hoy se hizo de esta forma y estamos haciendo esta entrega de donaciones que son de las organizaciones sindicales filiales que forman parte de nuestra central, de nuestro PIT-CNT y de las vecinas y los vecinos que solidariamente también confían en nuestra organización constantemente para poder conducir estas donaciones de forma constante hacia la sociedad, en este caso a través del SINAE como corresponde, ¿no? ¿Por qué se decidió llevar ante la OIT justamente el tema de los chats entre Astesiano, el presidente de la República, que involucran al presidente de la central? Bueno, estamos primero frente a un caso, desde nuestra perspectiva, muy grave. Segundo, llevar a la OIT significa una denuncia internacional que nosotros estamos realizando. Y estamos realizando una denuncia internacional porque entendemos que acá se vulnera la convivencia democrática en nuestro país con definiciones de estas características. Hay que tener en cuenta que sin orden judicial se definió por parte del el jefe de seguridad del presidente de la República una definición de pesquisa y de persecución al presidente de nuestra central, al presidente del PIT-CNT. Imaginemos esto, bueno, no es un hecho aislado, esto es un hecho que continúa y que inicia incluso hasta cuando por estos mismos actores, de la misma forma que prensa lo hizo saber, los chats de Astesiano, cuando decía que lo iba a matar expresamente en aquel entonces. Y luego, hoy surge que en estos chats hay una persecución, una pesquisa, como lo dije hace un momento, sin orden judicial, y que esto es sumado a persecución a senadores, que esto es sumado a persecución incluso, entendamos que para intentar impactar en términos políticos a nuestra central sindical, cuando se persigue y se le hace una pesquisa ilegal a nuestro presidente, también incluso se pretendió trabajar hasta sobre ciudadanos que son dueños de un comercio, por ejemplo. Imaginemos la vulnerabilidad que eso significa para la convivencia democrática. Este hecho se le suma lo que significa que se persiguió senadores de la República, se persiguió al presidente del PIT-CNT, se llevó adelante todo un proceso en la torre ejecutiva que fue denunciado cuando se descubrió lo de los pasaportes rusos, cuando se dio todo el proceso de esconderle la información al Poder Judicial y al propio Parlamento. Y en ese sentido, pensemos que si no hubiese existido la denuncia de los rusos sobre los pasaportes, capaz que a este día de la fecha no sabríamos en qué estaríamos parados, en qué podría continuar que en plena democracia existiera un proceso de persecución ilegal, sin orden judicial, que no brinda seguridad, en este caso lo digo, no nos brinda seguridad a nosotros como PIT-CNT, imaginémonos a cualquier ciudadano o ciudadana.
¿Ustedes esperaban otra respuesta del Frente Amplio? Se lo consulto porque finalmente no van a ir a la justicia por este tema porque entienden que el tema ya está en la justicia. Las discusiones del Frente Amplio las lleva el Frente Amplio en su casa central y trabajando en sus orgánicas. Nosotros este tema lo vamos a tratar en nuestro secretariado ejecutivo, sin duda lo vamos a estar llevando, vamos a tratarlo hoy en el secretariado para pedir reunión a la fiscal de corte. Ese tema se va a evaluar hoy en el propio secretariado ejecutivo y luego el día jueves también va a ser evaluado en el marco de la Mesa Representativa Nacional Ampliada que se va a desarrollar a las 10 de la mañana acá en el PIT-CNT. Entonces, en ese sentido, el Frente Amplio resuelve sus cuestiones, nosotros estamos trabajándolo como central sindical. ¿Ustedes no descartan entonces enviarlo a la justicia? No, se va a evaluar el día de hoy en el secretariado todas las cuestiones porque obviamente somos muchos integrantes de diferentes filiales que participamos en nuestro secretariado. Hoy estamos evaluando el hecho de pedir reunión a la fiscal de corte. En otro orden, ¿están preocupados por el descarte de firmas que se está generando en la Corte Electoral sobre el plebiscito? Nosotros sacamos un comunicado el día de ayer con claridad sobre ese tema, donde primero entendemos que hay que pedirle a los actores que en realidad desde un principio han estado en contra del proceso democrático que hemos propuesto de voluntad popular en la recolección de firmas, que nos centremos en la discusión de ideas y de contenido y no en esa campaña prácticamente que intenta demonizar y desprestigia y que trata de intentar faltar hasta la verdad en el marco de lo que se tira cuando se suelen publicar algunas cuestiones que no son tales, vinculado a lo que es el proceso de las firmas. Y en ese caso, lo primero, decir que cuando se mencionó por algunos actores que había un número de firmas que se iban anulando, nosotros en el comunicado del día de ayer dejamos bien en claro que hay una cifra que supera las 16.600 firmas, en el comunicado ahí lo expresábamos de esa forma, que tenía que ver con que por el formato de la papeleta, y esto lo expresamos porque la población no tiene por qué saberlo, por el propio formato de la papeleta, cuando la Corte Electoral recibe las firmas entregadas, aquellas 430.000, más de 430.000 voluntades populares expresadas en firma, en papeletas con 4 renglones para cada ciudadano, donde esos renglones fueron sellados por la Corte Electoral y se sellaron el 100% de los renglones. En ese caso, nosotros entregamos y dijimos el número de firmas entregadas, no de renglones presentados en todas las papeletas. Y en esas más de 16.500 firmas que ayer colocábamos en el informe, hay ahí renglones en blanco, que son una gran mayoría de esos números, en el cual hoy van a aparecer en lo que publica la Corte Electoral como que faltan datos, pero que en realidad no estuvieron contabilizadas desde un comienzo. Y esa explicación demuestra que si tomamos el 100% de lo que se toma ahí, es 1 el porcentaje de anulación. Pero si descontamos los renglones en blanco, que la gran mayoría de esas más de 16.600 firmas, 16.600 anulaciones que mencionan ahí, en la opción 2, no son firmas sino renglones en blanco, sin duda el porcentaje es muy inferior, incluso si analizáramos, rondaban en torno al 17-18% el porcentaje de anulación del resto de los ítems que sí son firmas anuladas, que lo que nosotros estamos planteando frente a firmas anuladas por la caligrafía de la firma, nosotros estamos pidiendo expresamente a la Corte Electoral una revisión técnica superior que se pueda desarrollar sobre las mismas, como sentido fundamental de velar por la voluntad popular que expresó a través de su firma avanzar en este plebiscito sobre la seguridad social, y donde incluso, todos lo sabemos, hay población que firmó de una forma en su credencial y hasta en la cédula firma de otra forma. Bueno, en ese sentido, nosotros estamos pidiendo una revisión nueva sobre ese tema y a la misma vez también así que ya fue solicitado y fue resuelto positivamente por parte de la Corte, aunque no se ha entregado, bueno, la lista de las firmas que se van anulando para poder así velar por ese trabajo hacia esas uruguayas y uruguayos que realizaron
su firma. En este sentido, bajo ningún concepto nosotros tenemos ningún tipo de duda del trabajo que se va desarrollando por parte de los trabajadores en el marco de la revisión, pero sin duda, obviamente, tenemos que colocar y velar por la voluntad popular que lo expresó en este proceso constitucional del plebiscito. ¿Esas diferencias en los números busca desestimar un poco el espíritu del plebiscito? Bueno, habría que preguntárselo expresamente a quienes intentan generarlo. También les diríamos que perfectamente podrían contar con estos detalles, siendo de que en la Corte Electoral todos los partidos políticos tienen su representación y perfectamente podrían saber que existen esos casilleros en blanco que son los que hoy figuran también como firmas anuladas. En ese sentido, nosotros entendemos que a lo largo de todo el proceso de la recolección de firmas y bueno, tras presentarlas nuevamente, no han faltado aquellas voces que han intentado despreciar este proceso de voluntad popular y de trabajo de consulta popular para llevarlo en las elecciones de octubre, para encontrar una reforma sobre nuestra seguridad social más justa para la mayoría de las uruguayas y los uruguayos, donde entendemos que la campaña casi del enchastre lo han intentado colocar a lo largo de todo el proceso. Bueno, entendemos que estas expresiones que han actuado ahora no son ajenas a ese proceso anterior.